Amigos y amigas del periódico digital Expectativa, tal como habíamos anunciado, hoy tenemos la entrevista en vivo y en directo con Natasha Rojas. Ella es coordinadora nacional de UP, Unidad Popular, para conversar del tema político y preguntarle qué anda haciendo por Ibarra. Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio tan importante y con envidia de usted de todos los días, porque tiene desde aquí una mirada espectacular, de verdad que es una mirada, no tienen idea amigos y amigas, es una mirada espectacular que está allí. Estoy acompañada también de mi compañero Henry Guatemal, que es nuestro candidato a la Asamblea por la provincia de Imbabura, que se encuentra aquí. Bueno, visitando, tenemos varias reuniones previstas en horas de la tarde, en la mañana visitando medios de comunicación y una reunión bien interesante que vamos a tener a las 2 de la tarde con jóvenes emprendedores de la provincia de Imbabura, que me parece que es súper interesante respecto de lo que está pasando en el país. Y bueno, visitándole a mi papi, quiero contarle que mi papi es de aquí de Imbabura, es de la zona de Cotacachi, de Peña Herrera, para arribita de Peña Herrera. Mi papi es de aquí, entonces la sangre llama a la sangre también. Contenta de estar en esta tierra tan linda, por su geografía, por el turismo, por sus lagunas. O sea, de verdad que es una provincia tan linda aquí en el Ecuador. Gracias. Y todavía un poco se respira el aire de seguridad que no existe en otros sectores del país, ¿no? De seguridad, de tranquilidad. Fuera de micrófonos le estaba comentando, hace 15 días estuve en Machala y estábamos merendando. Cuando les veo a mis compañeros que veían el celular y me regresaban a ver, y yo les digo, ¿qué pasa, compañeros? Estaban consultando los cortes, tal vez. No, me dicen, Natasha, a la vuelta, 2 sicariatos. Al siguiente día, de igual manera. O sea, realmente aquí todavía podemos decir es una provincia segura y no podemos perder eso, O sea, es ahora más que nunca necesaria la unidad de todos los ecuatorianos, de las ecuatorianas, para enfrentar estos graves problemas que nosotros tenemos. Yo digo, los enemigos en este momento de los ecuatorianos es la inseguridad, la pobreza, el desempleo y el cambio climático. Son los aspectos principales que deben unirnos a todos para trabajar. ¿Y por qué llegamos a esta situación de inseguridad en el país? ¿Dónde se abonó para que estemos ahora en este tema tan complicado de no saber cuándo nos van a asaltar, cuándo nos van a matar? ¿Por qué llegamos a esta situación de violencia? Bueno, es un tema muy grave a nivel mundial que se está dando, el tema del crimen organizado. Nosotros miramos los GDO, el crimen organizado, el tema del narcotráfico, entre otros aspectos. Y nos encontramos en estas circunstancias en el caso del país por los malos gobiernos que hemos tenido. No hay otra explicación que los malos gobiernos que no se han preocupado de inversiones importantes en el país, en lo social. El primer elemento, si queremos en serio enfrentar los temas de inseguridad, primero, inversión y reactivación del aparato productivo en el Ecuador que genere fuentes de empleo. En segundo lugar, inversión en educación, inversión en políticas públicas a aquellos sectores vulnerables. Solamente una sociedad, un país con equidad, un país con justicia, es un país que enfrenta de raíz los problemas del crimen organizado, porque lo que tenemos son medidas parches, lo que están haciendo en el Ecuador, medidas de efecto cucaracha. Hoy se declara estado de excepción en este territorio. ¿Qué hace el crimen organizado? Sale a otro territorio. Luego declaran otro territorio, se van a otro territorio y entonces están jugando al gato y al ratón, pero no existe en el Ecuador tal plan Fénix, no existen políticas que realmente enfrenten de raíz los temas de la inseguridad. Y lamentablemente, las víctimas de todo este conflicto, la juventud y la niñez. No nos olvidemos que ahora el tema de consumo de drogas y el ingreso a los grupos de crimen organizado está desde los 7, desde los 8 años. Es una situación muy grave. Y yo como madre de familia me duele mirar lo que está pasando con nuestros niños y con nuestros jóvenes, cómo están siendo captados por estos grupos de crimen organizado y que va de la mano con la crisis económica, política, social que está viviendo nuestro país. Yo cerraría esta parte con esto. En el Ecuador son 7 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. 5 millones viven con menos de $3 diarios y 2 millones de personas con $1.60 diario. Esto antes de los apagones.
con los apagones. Esta situación se agudiza terriblemente gracias a la incapacidad, a la negligencia y a las mentiras del presidente de la República. Es decir, que al no haber empleo, los jóvenes son cooptados por estas mafias organizadas y tienen esa tentación de, al no haber trabajo, dedicarse a esto, ¿no? Un sector de la juventud, por supuesto, un sector de la juventud en estas condiciones. A ver, un niño que no tiene un hogar, un niño que vive en condiciones de extrema pobreza, que no tienen en su hogar para comer, que no tienen absolutamente para nada, claro, fácilmente lo incorporan por un lado. Pero no nos olvidemos ahora también cómo actúa el crimen organizado. Ven chicos que son excelentes estudiantes en matemáticas, excelentes estudiantes en contabilidad, excelentes estudiantes en química, les obligan a insertarse al narcotráfico o les empiezan a amenazar con condiciones súper complejas. Yo he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de ser maestra universitaria. Y cuando tú conversas con los jóvenes, te das cuenta de la realidad que están viviendo. Puedes palpar directamente los problemas de la juventud. Por ejemplo, el tema de salud mental. Hay que atender el tema de salud mental, temas de depresión, temas de ansiedad, temas de suicidio. Es gravísimo en el tema de la juventud. Por eso con Jorge Escala, que es nuestro candidato a la presidencia de la República, y con Henry Guatemal, uno de los elementos importantísimos que hemos planteado es este de la salud mental. Como política pública del Estado ecuatoriano, la atención a los chicos que tienen problemas de salud mental, porque quiero contarle una cosa. Usted quiere una cita con un psicólogo, la consulta es $30, pero si le mandaron a un psiquiatra, no porque está loco, sino porque requiere de la atención, no solamente es la cita, pero la cita o las consultas son una vez a la semana, hasta ver qué pasa, cómo se desenvuelve, y si requiere medicamentos, mucho más. Y tenemos en los hospitales públicos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no hay profesionales para que atiendan adecuadamente esta ciudad, este problema. No hay especialistas. Entonces, ese es un tema. El segundo tema, el tema de empleo. Es por ello que con Henry Guatemal, nuestro candidato a la asamblea aquí en la provincia de Imbabura, llevamos una propuesta, y con Jorge Escala, nuestro candidato a la presidencia de la República, y Pacha Terán a la vicepresidencia de aquí de Otavalo, es el tema del apoyo a los emprendedores con créditos directos desde el Estado ecuatoriano, que las distintas instituciones de carácter financiero contribuyan. Hay que generar empleo, pero también la generación de empleo tiene que ver con políticas públicas. El presupuesto general del Estado, por ejemplo, para este año del Estado ecuatoriano es de $35,000 millones. ¿Qué hizo Noboa? 10,000 millones para el pago de la deuda externa, el 30%. Con el gobierno de Jorge Escala, ¿qué planteamos? La moratoria del pago de la deuda externa por un año. Para 10,000 millones de dólares tenerlo, llegar a un acuerdo con los acreedores, no decimos no pagar, pero sí una prórroga en el pago. No condonación, sí moratoria. Sí moratoria, no condonación, sí moratoria, porque debemos pagar. Los ecuatorianos pagamos nuestras deudas, pero lo que hemos planteado es esta moratoria con la finalidad de que de esos recursos invertir en infraestructura y en obra pública. Si tú inviertes en construcción de infraestructura, si inviertes en obra pública, se dinamiza la economía, hay circulante, tienes capacidad de compra, tienes capacidad de consumo, se genera fuentes de empleo y empieza a organizarse la economía. No nos olvidemos que el propio Banco Central del Ecuador establece que hasta el momento, en este año, tenemos un decrecimiento de la economía del menos 2.2%. Menos empleo, menos condiciones para el consumo, pobreza y crecimiento de la inseguridad. Y encima de eso, sin energía eléctrica, ¿no? Y sin energía eléctrica. Hace momentos se anuncia el corte de energía eléctrica de 10 horas diarias. 10 horas, antes eran 10 horas diarias. Presidente Noboa, no tiene idea usted de lo que significa eso para los ecuatorianos. No tiene idea de lo que significa para los emprendedores, para los pequeños, para los medianos empresarios, para los productores. La industria lechera en el Ecuador se está quebrando porque no tienen cómo trabajar adecuadamente en este ámbito en el país. Precisamente las madres de familia. Yo soy madre de familia. ¿Qué hace uno? Usted, padre de familia. Los fines de semana hacemos compras para la semana, para los 15 días, y si queremos que nos alcance más el dinero porque es más barato en el mercado, compramos para el mes lo que se puede comprar.
Con 10 horas de corte diario, yo ya le llamé a mi hijo que vea qué es lo que se va a dañar, porque la carne se te va a dañar cuando tienes posibilidad de comprar carne, cuando tienes posibilidad de comprar verduras. Es decir, nos están matando, nos están quebrando, la indolencia es única. A mí me duele en el alma. Claro, ese es el diagnóstico, pero ¿cuál es la alternativa para la electricidad? Sí. Yo ya lo di para el empleo, para la electricidad. 1, inversión en el mantenimiento de las termoeléctricas en el país que no requieren de agua. 85,000 millones de dólares. Usted, señor Noboa, prefirió mandar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que a su familia le perdonen 92 millones de dólares. Ahí están las prioridades. 2, terminar la construcción de las hidroeléctricas en el país que dejaron a medias. Sin corrupción, por supuesto, pero hay que terminar. 3, la implementación de proyectos alternativos, amigables con el ambiente, eléctricos en el Ecuador, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, la mareomotriz, solo por señalar algunos ejemplos que son importantísimos. ¿Por qué? Porque son energías no contaminantes, energías que le va a permitir tener sostenibilidad a largo plazo sin contaminar el ambiente, y frente a los problemas del cambio climático en el mundo, es urgente que tomemos este tipo de medidas. Imagínense que el Estado ecuatoriano no está pensando en esto. Yo recién estuve en la ciudad de Cayambe y el municipio de Cayambe ya se encuentra haciendo un estudio para en su ciudad implementar energía solar en los sitios públicos. Entonces, si esto es capaz de hacer un municipio, por supuesto que el Estado ecuatoriano con más recursos tiene esas posibilidades. Ahora es cierto, Natalia, que no es un tema personal ni del gobierno como tal. No creo que un gobierno sea indolente y diga no voy a solucionar este problema. Es un tema de años. Es un tema que viene, creo yo, de hace 20 años y tuvimos hidroeléctricas y exportábamos energía. Entonces ahora estamos comprando barcazas, arrendando, alquilando, en fin, gastando dinero para tener energía y comprando a Colombia más caro. Le compramos a Colombia el kilovatio hora a 20 centavos. Claro, y vendemos. Y a las empresas mineras transnacionales les vendemos a 5 centavos. ¿Es indolencia o no de este gobierno? Pero por supuesto que sí. ¿Es indolencia o no de este gobierno no haber escuchado el informe de CELEC que dijo en el mes de enero que va a haber estiaje y que es necesario invertir en el sistema eléctrico ecuatoriano 400 millones de dólares? ¿Qué hizo el presidente Daniel Noboa? Se guardó ese informe debajo del escritorio. ¿Es indolencia de este gobierno? Sí, pero también de los anteriores gobiernos. Tiene responsabilidad el correísmo, tiene responsabilidad el señor Moreno, tiene responsabilidad el señor Lazo. Por eso yo digo, en este país hemos tenido gobiernos que han representado a distintos sectores, gobiernos empresarios como este, gobiernos banqueros como el de Lazo, gobiernos que dieron un discurso de izquierda, pero que aplicaron políticas de derecha como del señor Rafael Correa. Es hora de lo nuevo, porque quienes ya han estado en el poder no han resuelto los problemas del país. Entonces, allí están las propuestas. Y yo sí quiero decir que si hay indolencia, pero también están pensando en la política del lleve, en la codicia. Y cuando me refiero a la codicia, el interés por el dinero, el interés por el poder de este gobierno, porque no nos olvidamos qué empresa ganó el concurso para dotar de alimentos a las cárceles. La empresa del tío del señor Daniel. Para dotar de desayuno escolar, la empresa del tío del señor Daniel. Para implementar la minería a gran escala en el sector de palo quemado con una transnacional canadiense, nada más ni nada menos que era accionista la corporación Noboa también. Es decir, no se está pensando en este momento en el Ecuador, sino que se está pensando en cómo asegura los negocios de la familia del presidente de la República. Es decir, que los gobiernos que llegan al poder piensan solo en sus empresas, en sus intereses, en sus vinculados y no en el bien de la población, de la comunidad. Lamentablemente tienen una concepción equivocada de lo que es la política. La política es servir a la gente. La política es del servicio público. Aquí lo que hemos tenido es politiqueros que han utilizado el Estado, han utilizado esa representación para sus intereses propios. Por eso es necesario un gobierno popular, un gobierno patriótico, un gobierno que conozca de frente y directamente la realidad
de los ecuatorianos y ecuatorianas, y qué más en este ámbito, un maestro como Jorge Escala. Nunca hemos tenido en estos 40 años de democracia en el país un gobierno de izquierda. No hemos tenido. El correísmo pretendió llamarse de izquierda, pero no es de izquierda. Nada, ¿no? Digamos que representan a este sector del progresismo y que además en el caso del correísmo en el Ecuador aplicaron políticas complejas. Por ejemplo, con ellos inició la gran minería a gran escala en el país, la política extractivista. Se persiguió a los maestros, a los médicos, a los periodistas de investigación, se pretendió quitar la casa de la CONAIE, se estableció ese perverso examen de ingreso que han dejado fuera a miles de estudiantes para que puedan ingresar a las universidades. ¿Qué significa progresismo? Dirigir el Estado en función de mantener el sistema imperante, no atacar, no resolver los problemas de inequidad, de una distribución de la riqueza en igualdad de condiciones para todos los ecuatorianos. La izquierda, ¿qué es lo que plantea? Cambios radicales, cambios profundos y redistribución de la renta y la riqueza. No es posible que en el Ecuador el 1% de la población sea dueña del 50% de la riqueza. Y lo que pasa en el Ecuador pasa en el mundo. En América Latina. Entonces, ¿qué es lo que propone ideológicamente la Unidad Popular? ¿Cuál es el papel del Estado, el rol del Estado? Hay que fortalecer el Estado ecuatoriano, hay que implementar un modelo desde el punto de vista económico, social, solidario y popular, un tema importantísimo en este ámbito y tiene cosas importantes. En el sector público se hace lo que está escrito, no puede inventarse. Es determinante, usted puede determinar hacia dónde va un gobierno cuando analiza el presupuesto. En el presupuesto usted determina cuáles son las prioridades en inversión. Por ejemplo, en el actual gobierno, las prioridades del presupuesto, el pago de la deuda pública, 10.000 millones de dólares. Destinaba, imagínese, más de 2.000 millones de dólares para arbitraje internacional, que perdió en la consulta popular de paso. Pero allí ve, desde la perspectiva del gobierno de Jorge Escala, de esta candidatura de izquierda, prioridades: reactivación del aparato económico y productivo para generar empleo y mejores condiciones para la población. 2. El cumplimiento con la inversión en educación para que tengas niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo formándote, porque partimos de un elemento. La educación es la base fundamental del desarrollo. Un país, un gobierno que invierte en educación está invirtiendo en el futuro, está invirtiendo en la investigación, está invirtiendo en el desarrollo para terminar con la fuga de cerebros en el país. Los jóvenes investigadores, académicos, científicos salen del país a otros países porque aquí no tienen aporte del Estado. Por supuesto, es gravísimo y estoy hablando de estos jóvenes investigadores que podrían jugar un papel importantísimo en el país. 3. Inversión en salud. Mi papi tiene una enfermedad catastrófica. Se va al IES, no hay citas. Se va al IES, no hay medicinas. Se va al IES, no hay especialistas. La realidad de mi padre, que es un hombre jubilado, es la realidad de miles de ecuatorianos que están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero en general al sistema de salud pública. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicinas, no hay turnos para operaciones, están dañados los tomógrafos, están dañados los instrumentos que sirven para tomarte radiografías, no hay reactivos. Esa es la realidad. ¿Qué planteamos con Jorge Escala? Inversión en salud, cumplir, como dice nuestra Constitución, el 4% del presupuesto general del Estado para salud. Con eso, ¿qué tendríamos? Hospitales en buenas condiciones y apuntar a un elemento: la salud preventiva. ¿Qué aspectos establecer para cuidarnos, para no enfermarnos? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hemos planteado 0% de desnutrición infantil. ¿Qué significa trabajar por el 0% de desnutrición infantil? Atender a las madres embarazadas, generar fuentes de empleo y atención a través de distintos mecanismos a nuestros niños y niñas, porque la desnutrición infantil es gravísima. Y una cosa con la desnutrición infantil: un niño con desnutrición es un niño que muere en sus neuronas producto del hambre, un niño que puede tener el mejor profesor del mundo, pero si está con desnutrición crónica, no aprende. Bien, este es un diálogo con Natasha Rojas, coordinadora de la Unidad Popular. Claro, la Unidad Popular, ex MPD,
ha conseguido curules, ha conseguido espacios en legislativo y también en gobiernos locales, pero el poder le ha sido esquivo. ¿Por qué razones? Bueno, yo creo que ha habido momentos importantes que hemos tenido como organización política. Precisamente ahora nosotros tenemos 14 alcaldías a nivel nacional, tenemos 3 prefecturas, tenemos más de 200 concejales, 400 miembros de juntas parroquiales rurales y es un proceso importante también de posicionamiento de nuestra organización. Hoy, por ejemplo, ¿quién les habla? Natasha Rojas, una mujer del pueblo, maestra universitaria, madre, jefa de hogar, soy candidata al Parlamento Andino y quiero invitarle a la ciudadanía que me dé la oportunidad de ir a ese espacio para recuperar ese espacio del Parlamento Andino para el pueblo, para un verdadero proceso de integración. Porque no se sabe mucho del Parlamento porque no se sabe, porque no hacen nada, porque no han trabajado, porque no sabemos qué hacen, pero es necesario ir allá para que esa institución trabaje y vele por los intereses del pueblo ecuatoriano en el tema económico, por ejemplo, la integración, el tema de la política arancelaria, las exportaciones que podemos hacer aquí a la comunidad andina que también permita el levantamiento del Parlamento andino, políticas de contribución, de cooperación entre los distintos países. Mire, Perú tiene un digamos, en Perú no hay apagones. En Perú hay suficiente energía eléctrica. ¿Cuáles son los acuerdos que puede existir entre estos países, no es cierto, para un desarrollo armónico entre las regiones que forman parte del Parlamento andino? Entonces, yo creo que hay experiencias importantes y yo quisiera invitarles a los amigos, a las amigas de Imbabura respecto de definitivamente llevar una voz nueva a la Asamblea Nacional. Ya basta de los mismos de siempre que no han hecho absolutamente nada. Entonces, mi invitación es darle la oportunidad al maestro, al profesor, al catedrático, al amigo Henry Guatemal, que hoy es nuestro candidato a la Asamblea por la provincia de Imbabura. Una voz joven, una voz potente, una voz honesta que va a ir a la Asamblea Nacional ahora sí a defender los intereses del pueblo de Imbabura y no a estarse peleando en los dimes y diretes que yo te dije, yo no te dije, que hoy pase en la Asamblea Nacional, porque de verdad da mucha vergüenza. Y en el tema de pelearnos en el TikTok y en estos temas de las redes sociales, ¿no? Se está banalizando la política, diría yo, y no hay los temas de fondo, no se tratan a profundidad, ¿no? Por supuesto, tenemos un presidente de la República que está preocupado del TikTok y no de dirigir el país. Un presidente de la República que está preocupado, que él además es el responsable, él escogió a la señora Verónica Abad como vicepresidenta, él debe resolver el problema y no involucrarnos a todos los ecuatorianos. Un presidente de la República que prefiere irse de paseo, irse de viaje, más de 10 viajes en un año fuera del país, cuando aquí la inseguridad, los apagones, la falta de medicinas, de médicos en los hospitales es el quehacer del día a día. Entonces, esa realidad debemos cambiar. Yo, al igual que usted, porque yo supongo que va a coincidir conmigo, yo amo profundamente este país. Yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana. No le cambiaría a mi país por nada del mundo. Es esta patria que me vio nacer, esta patria que les vio nacer a mis padres, a mi hijo, a mi familia, esta patria que me ha dado oportunidades para crecer en todos los ámbitos y por lo tanto mi compromiso, el compromiso de la Unidad Popular de las Listas 2, por supuesto, trabajar por el Ecuador. Muy bien, Natasha, gracias por la entrevista, por visitar Imbabura, la tierra de su padre también, y que le vaya bien en la campaña y ojalá tengamos la oportunidad de verle una vez más a Jorge Escala y a Pacha Terán. Por supuesto, yo agradecerle muchísimo y cerraría con esta canción tan linda. No la voy a cantar porque no tengo buena voz, pero definitivamente como esa canción. Tierra preciosa, la de Imbabura, la más hermosa del Ecuador. Y de verdad, que usted es privilegiado, al igual que los amigos y las amigas que nos están escuchando, porque usted en menos de una hora puede estar en distintos lugares, en distintos cantones, lo que no sucede en otros lugares.
unámonos para recuperar esta patria, unámonos para recuperar el país. Llegó la hora de lo nuevo, llegó la hora de lo distinto, llegó la hora de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes que sí amamos en el Ecuador y sí creemos en esta patria tan linda en la que vivimos. Muy bien. Gracias una vez más y toda clase de éxitos. Muchísimas gracias. Natasha Rojas, coordinadora de Unidad Popular a nivel nacional, aquí en Expectativa. Que tengan un buen día. Ya nos veremos pronto.